Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de internet y redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica, y así es que, bueno, pues aprovechamos para enviar un gran abrazo a Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y por supuesto a todos nuestros compatriotas que nos escuchan y nos siguen allá en Estados Unidos. Oigan, les recuerdo que tenemos un nuevo número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios, saludos o mensajes de voz: 5565-051037, 5565-051037. El día de hoy en este cronómetro 2020 nos acompaña Alejandro González. Hola, ¿cómo estás, Ale? Hola David, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Oye, pues ya en una temporada de lluvias que esperábamos que ya se estuviera inundando la ciudad, pero el sol está con todo y parece ser que la lluvia solamente está cayendo en algunas partes de esta gran metrópolis. Oigan, y también me acompaña Sonia de Siga. Hola Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola David, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Pues un gusto nuevamente estar aquí compartiendo con todos los que nos están viendo y claro, pues a disfrutar el tiempo, el buen clima que tenemos acá en la Ciudad de México. El buen tiempo. Oye, ¿ya regresaste de Mérida? Ya, me vine del calorón para entrar otra vez a otro calorón. Ah, bueno, muy bien, pues bienvenida a la Ciudad de México. Oigan, el día de hoy tenemos un programa, yo creo que muy importante, y para ello invitamos a Carmen Ponce Meléndez. Ella es economista en temas de género y colaboradora de la agencia CIMAC con la columna Monederos. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Muchísimas gracias por la invitación y muy honrada de estar con ustedes. Muchas gracias, Carmen. Y es que fíjense, amigos, que el cronómetro 2020 nos marca un tema que sin duda llama mucho la atención. Y es que miren, el documento Pobreza y Género en México, realizado por el Coneval, muestra que el comportamiento de la desigualdad de género a través de 30 indicadores que están dando cuenta de las siguientes dimensiones. 1, la composición de los hogares, el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social y a la alimentación. Tiene que ver también con las características de la vivienda, el ingreso, el trabajo remunerado y el trabajo que no es remunerado. El Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo Social reportó que el ingreso laboral real mostró una disminución del 2.5% entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2021, por lo que aumentó la pobreza laboral hasta en un 40.7% como consecuencia de la pandemia. Pero adivinen a quién le pegó más, por supuesto, a las mujeres. Y es que dentro de este porcentaje de la población, el ingreso laboral es infinitamente superior, ¿sí?, al de la canasta alimentaria. Y hay, obviamente, una serie de factores que explican esta disminución en el ingreso laboral real. Esto, bueno, pues por supuesto, empieza a levantar las alertas, empieza a levantar los focos rojos, porque en este sentido, uno, y yo creo que llama mucho la atención aquí, las mujeres han tenido que dejar sus empleos para poder cuidar a los hijos, para poder cuidar a los adultos mayores, pero también han sido despedidas y muchas de ellas se han tenido que autoemplear precisamente pues para seguir solventando los casos. Y por supuesto, la casa, los gastos, la vida, no hay de otra. Por eso es que, bueno, pues Carmen, hoy le pedimos que nos pueda explicar en una primera tanda, me gustaría muchísimo, Carmen, que nos pudieras decir, bueno, esto cómo está afectando sin duda a un sector de la población que, de acuerdo al INEGI,
es mayoritario en nuestro país. Hay un 51% de la población mexicana que es mujer y que, por supuesto, bueno, pues tiene una responsabilidad mucho más grande, incluso que la laboral. Carmen Ponce. Hola, mira, es cierto que la población, pero en el mercado laboral es una minoría que nos hace que comparar a México con los países árabes, así de grave es la minoría. Es decir, estamos hablando de que la participación de los hombres rebasa el 70%, mientras que las de las mujeres llegaba al 43%. Pero en la pandemia cayó en un 30 y tantos %, es decir, cayó casi 10 puntos. ¿Por qué? ¿Por qué fueron las mujeres o por qué siguen siendo las mujeres las más afectadas? Normalmente las mujeres, y eso no lo inventó la pandemia, ganan menos que los hombres. Y ahorita tengo datos sobre esto. Pero primero que nada tenemos que dejar claro una reflexión. Lo que afecta a las mujeres afecta a toda la sociedad, a toda la sociedad. Esa es una frase de Rita Segato, una feminista argentina muy, muy importante y contemporánea. ¿Qué quiere decir esto? Que buscar la igualdad de género no es un problema exclusivamente de las mujeres, es un problema social, es un problema que involucra el crecimiento de una sociedad y de un país en particular. Ahorita tenemos unas cifras muy frescas de Coneval sobre la pobreza laboral. ¿Qué es la pobreza laboral? Es el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria. Es decir, que ganan menos de lo que pueden comprar para alimentos, ya no digamos para otras cosas. Bueno, pues este índice de tendencia de pobreza laboral que mide Coneval periódicamente aumentó 3.8 puntos porcentuales a nivel nacional al pasar de 35.6 a 39.4% comparando el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, lo que llamamos comúnmente cifras anualizadas, porque la estamos comparando anualmente. Claro. ¿Qué explica el incremento anual de esta pobreza laboral? Bueno, una disminución anual del 4.8% en el ingreso laboral real. ¿Qué es el ingreso laboral real? Es el poder adquisitivo del salario. ¿Y qué disminuye el poder adquisitivo del salario? El aumento de los precios. ¿Y qué aumentó? Bueno, pues aumentó la canasta alimentaria de 3% en zonas urbanas y de 4% en zonas rurales. Ahora, la pobreza laboral aumentó en 26 de las 32 entidades federativas, es decir, que prácticamente en todo el país, pero en particular en la Ciudad de México el incremento fue de 14.9%. Quintana Roo, 10.1%. ¿Por qué Quintana Roo? ¿De qué actividad viven en Quintana Roo básicamente? Del turismo. Y ahorita vamos a ver cuáles son las actividades que más ha golpeado la pandemia. Una de ellas, sin duda, es el turismo. ¿Qué otro estado de la República está muy afectado por la pobreza y por el desempleo? Baja California Sur. ¿Y cuál es la actividad central de Baja California Sur? Pues el turismo también. Entonces, ahí había que mencionar algo muy importante. Resulta que el turismo es un nicho laboral femenino. Pero, tal como dice el documento, los factores que explican el incremento anual de la pobreza se encuentran en la disminución en el ingreso laboral real. ¿Qué pasó con la inflación? El índice nacional de precios al consumidor reportado en el mes de abril fue del 6%. Esta cifra rebasa con mucho la meta de Banco de México, que es en un rango del 3 al 4%. ¿Y qué renglón? Cuando analizamos este índice de inflación reportado en el mes de abril, comparando de nuevo cifras anualizadas, abril 2021 con respecto a abril de 2020, bueno, pues tenemos que educación y esparcimiento creció 15.89%, transporte 4.1%, salud y cuidado personal 6.83%, muebles y aparatos y accesos domésticos 5.02%, vivienda 2.87%,
ropa, calzado y accesorios 5.26, alimentos, bebidas y tabaco 6.8. ¿Cuánto había aumentado el precio de alimentos, bebidas y tabacos comparando abril 2021 con de 2020? 2.67, es decir, todos estos renglones del gasto que estoy mencionando, todos tuvieron 2 meses, marzo y abril, incrementos muy por encima de lo que se había programado. ¿En dónde golpea? En la canasta alimentaria. Hay aumentos del 26, del 45% en chiles, aguacates, jitomate, cosas de la canasta alimentaria, básicamente. Oye, Carmen, en este mismo sentido, si me permites, porque bueno, literal, los datos que nos estás ofreciendo, sin duda, bueno, pues plantean obviamente una situación pues grave, una situación en la cual, bueno, inclusive el mismo presidente López Obrador ha insistido que, bueno, pues que vamos muy bien en términos económicos, que obviamente no se ha disparado, que no hemos tenido una crisis. Sin embargo, Sonia de Siga, sin duda lo que tenemos es que en el día a día, pues ahí empezamos realmente a sentir que esta canasta básica pues empieza a golpear los bolsillos, obviamente, de todos los mexicanos, pero en especial, y no quiero yo con esto señalarlo con algún tipo de comentario que se malinterprete, pero bueno, pues quienes llevan de alguna forma el termómetro de esta situación, pues en muchos sentidos son las madres de familia, son las personas que, bueno, pues de alguna forma las mujeres que van administrando todo este recurso. ¿Cómo ves tú esta situación, Sonia de Siga? Fíjate que yo creo que no es cuestión de decir que es algo exagerado, ¿no? Al contrario, yo creo que es una problemática muy real que vivimos desde hace mucho tiempo y que se vio muy agudizado con esta pandemia. Y es que las mujeres se han visto afectadas en muchos sentidos. En el ámbito económico, primero porque buena parte de los empleos que se perdieron pues tenían que ver con el sector servicios y buena parte del sector servicios está pues dominado, bueno, o hay más mujeres, más capacidad de mujeres trabajando en ese sector. También pues la disminución de los salarios, ¿no? O sea, estamos viendo algo que ya se veía, es un fenómeno que no es nuevo, la brecha salarial, ¿no? Es real, existe esa brecha salarial, pero que ahora la estamos viendo más agudizada. Y yo creo que también una de las problemáticas que hay y que se ha agudizado mucho con esta pandemia es sobre todo el trabajo en casa. Mucho se ha dicho que se ha beneficiado el home office porque permite ahorros a lo mejor en transporte, en alimentos, pero sin duda creo que es una problemática muy grande para las mujeres. ¿Por qué? Porque a diferencia de los hombres, las mujeres se llevan todo el trabajo de casa que, como bien decías en un inicio, pues es un trabajo no remunerado. Todas esas horas que se destinan para el trabajo doméstico, pues no conllevan una paga. Y con datos del INEGI, ¿no? Nos dice el INEGI, del 70% de hombres que se dedican a hacer, me parece que son 3 horas diarias a los cuidados de los hogares, pues está el 90% de mujeres, ¿no? En contraparte, que son 90% de las mujeres las que se dedican a hacer labores del hogar. Entonces, imagínate, tener que estar trabajando en home office, cuidar a los hijos, cuidar a los adultos mayores, cuidar a las personas que dependen, digamos que no pueden hacer otra actividad física y que dependen del cuidado de alguien. Y además estar haciendo todos los cuidados del hogar en esta pandemia, pues es un trabajo doble o triple que se están llevando las mujeres. Ahora, un fenómeno que yo creo muy rescatable de esta pandemia, y no es porque sea rescatable, creo que es rescatable porque digamos que es la solución que las mujeres han aportado para esta problemática, pero es el hecho del emprendimiento. En el último año hemos visto el surgimiento de muchos emprendimientos que, si bien, bueno, no hacen declaración ante Hacienda y demás, pero pues es la forma en la que las mujeres están intentando solventar esta brecha salarial o hacer frente a la pérdida de sus empleos. Y me llama mucho la atención que hace un par de meses se viralizó en redes sociales, al menos acá en México, el concepto de las nenis, y mucha gente se burlaba del concepto de las nenis, que en realidad pues no son otra cosa más que una respuesta de empoderamiento de la mujer para sacar adelante a sus familias frente a todas estas graves problemáticas económicas que están sufriendo. Yo creo que en vez de burlarnos de este concepto de las nenis, pues sí hay que aplaudir un poco que pues son finalmente las mujeres que siguen cuidando a los hijos, siguen cuidando su casa, siguen trabajando y además están emprendiendo para poder solventar toda esta situación.
Oye, Alejandra González, y en este sentido, bueno, pues desde este punto de vista de las nenis o de esta posibilidad que las mujeres están tratando de generar un emprendimiento, bueno, pues ha sido natural, de hecho, ¿no? Siempre a las mujeres se ha caracterizado en algún momento en México porque ya sea que están vendiendo ropa, están vendiendo cosméticos por catálogos, zapatos y demás, pero hoy se profundiza esta situación, sobre todo porque en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de todos estos datos que nos está dando, bueno, y que creo que son apabullantes, ¿eh? La verdad es que la primera etapa de lo que nos comentaba Carmen Ponce, bueno, nos quedamos realmente sorprendidos, sobre todo por la cantidad de datos en torno a la economía, que bueno, pues de alguna forma lo que hacían es que realmente nos ponen con los focos rojos. Entonces, dentro de este contexto, ¿cómo podríamos entonces potenciar, cómo podríamos generar a lo mejor una política pública de ayuda o de apoyo a estas mujeres que están tratando de sacar adelante, ya que también las condiciones laborales se han cambiado muchísimo, Alejandra? Ya no hay empresas que necesariamente te contraten pues con todas las de la ley, que obviamente te permitan tener seguro social, que te permitan tener prestaciones, que te permitan tener obviamente antigüedad, etcétera, etcétera, sino que ahora es así como de, bueno, pues tienes un contrato de un mes, ¿no? Hace poco acabo de hablar con una amiga que acaba de egresar de una secretaría y se tuvo que ir a buscar trabajo a la iniciativa privada y me dice que le hacen firmar contratos mensuales. O sea, cada 4 semanas no tienes la certeza de si vas a volver a trabajar ahí o ya no. Entonces, ¿cómo podemos plantear esto también, Alejandra González? Sí, gracias, David. Mira, lo que pasa es que, bueno, también hay un punto muy importante que hay que tocar en el contexto que tiene el país sobre las mujeres, todo lo que ha pasado con respecto al feminismo en cuanto a, y como me habían mencionado tanto Carmen como Sonia, la desigualdad de género en el país es sumamente importante por lo mismo. No es el mismo pago que se le da a un hombre y a una mujer, aunque estén en el mismo rango laboral. Y bueno, eso también, volviendo un poco al tema de Sonia velozmente, que comentaba acerca de los emprendimientos, algo muy importante, claro, tuvo que pasar una pandemia, tuvo que ser despedida la mujer, tuvieron que verse en esa necesidad de tener que emprender un negocio o hacer algo ellas por sí mismas para poder lograr mantener una familia, porque muchas veces pasa que no siempre es un padre de familia el que está frente de una casa, sino es una madre de familia. Además de esto, también hay que tomar en cuenta que muchos negocios que emprendieron durante la pandemia fueron un éxito o fueron un auge increíble únicamente durante la pandemia. Hay que tomar en cuenta que después de que se puso el semáforo naranja, amarillo, muchos negocios ya no fueron los mismos, porque cabe mencionar que muchos emprendimientos no fueron distintivos entre ellos. Es decir, no hubo un valor agregado en comparación de uno con otro. Muchas veces podremos darnos cuenta que a lo mejor el vecino de una esquina y el vecino de otra esquina vendían exactamente lo mismo, pero vendía cada quien a su misma clienta. Ese es un punto. Ahora, volviendo al home office, también la parte de que es menos gasto de transporte, pero al mismo tiempo también es un mayor gasto de energía, de internet, de energía, luz, de servicios que como son la luz, el agua. Además, por cuestiones de pandemia, las mujeres también tuvieron que incrementar las actividades del quehacer en doméstico. ¿Por qué? Porque obviamente, como bien está el COVID, tiene que haber una limpieza, una higiene en el hogar, tanto entre parejas como de forma independiente, como si tuviéramos hijos o en este caso las madres de familia. Entonces, ahora, por otro punto, ante esta tragedia del COVID, muchos países implementaron el fortalecimiento, apoyo para fortalecer empleos y empresas de diferentes tipos de programas sociales. México no fue ningún, país. Bueno, más bien una disculpa. México no implementó ningún programa social en apoyo a las mujeres ni a ningún tipo de negocio durante la pandemia. Oye, aquí es muy importante mencionar el cierre de las guarderías desde la llegada del presidente López Obrador, que eso fue un golpe importante.
y sobre todo un apoyo que tenían las madres trabajadoras en este sentido, Alejandra, y que bueno, pues el presidente dijo que había mucha corrupción, que había muchos niños fantasma por ahí, que había muchas circunstancias que bueno, pues no eran considerables y que pues mejor le pagaban a los abuelitos, ¿no? Para que los pusieran a trabajar, a cuidar a los niños. Y eso representó sin duda un cambio, sobre todo en una organización que de alguna manera ya había estado siendo funcional en México, una política pública que se había fortalecido justo con esta capacidad de que las mujeres tuvieran una oportunidad para poder ir a laborar. Exactamente, y justo como te decía, estos programas sociales que eran en apoyo a la mujer, a una familia en sí, fueron importantes, cerrados, mucho antes de que iniciara la pandemia, porque aparte este tipo de decisiones ante los programas sociales no fueron diseñados para la pandemia y ni siquiera para un incremento en el presupuesto para contrarrestar el COVID. Entonces, no hubo un instrumento durante esta problemática que fue el COVID-19 para ayuda en las mujeres. Entonces, también ahí es un punto muy importante que el presidente no tomó en cuenta, como a lo mejor muchas empresas, una pandemia, pero también no tomó en cuenta los datos del Coneval, donde también se refiere a que las mujeres trabajan mayor tiempo que los hombres y que tampoco hay una igualdad salarial y que también ellas son las que tienen que cuidar a los niños y hacer el quehacer, porque dados los datos que nos estaba arrojando hace un momento Carmen, pues los hombres tienen minorías en 3 factores, en que trabajan menor horas a la semana y no hacen menor horas en el quehacer doméstico. Así es, y en este sentido, Carmen, sin duda, bueno, pues los datos que nos diste son realmente preocupantes, Carmen. Y en este mismo sentido, la pandemia... Tengo otros que quisiera... Sí. A ver, adelante, por favor, Carmen. Sí, mira, las diferencias de género en el ingreso laboral promedio de 2020, de acuerdo a datos de Coneval, son el ingreso masculino en promedio era de 4,836.89 en plena pandemia. El de las mujeres de 3,822.51. ¿Qué se hace con un ingreso de esa dimensión? Ahí ya hay una diferencia de 1,014 pesos por persona, es decir, las mujeres ganan 26.5% menos en términos de ingreso laboral promedio que los hombres. Estos son datos del tercer trimestre del 20. La pobreza laboral más mujer porque menos el de precio aumenta más la pobreza en los hombres y también en varias ocupaciones son multifuncionales, en el sentido de que no solamente hacen trabajo no remunerado, como el que ya mencionaron las compañeras, sino que a veces tienen 2 o 3 empleos y tienen que hacer esto que ustedes llaman emprendimientos, que no es otra cosa más que subempleo. Esos frente a la pobreza. Sí, por supuesto. Exactamente. Y es porque son jefas de familia. El crecimiento de jefas de familia ha sido muy importante. Jefas de familia, es decir, son mujeres proveedoras, independientemente de su estado civil, porque pueden ser solteras, pueden ser casadas incluso, o pueden estar en unión libre, pero ellas son las proveedoras. Lo que pasó con la pandemia es que las mandaron a confinamiento con el 50% del sueldo o sin sueldo, y no a todas las recuperaron en sus empleos cuando se las actividades de 2020. Lo con el por estas cifras trimestre que no Coneval tan malas. Si nos vamos a ver el tema de cómo se comportó este ingreso, nos vamos a dar cuenta que esto es más fuerte en las ciudades que en el ámbito rural. En el primer trimestre de 2020, en el ámbito urbano, el ingreso real inferior a la canasta de 31%. Para 2021 crece a 36.4%. Es muchísimo el crecimiento. Es decir, estamos hablando de gente que no le alcanza ni para la comida. Exactamente. Pero que además tiene trabajo, porque hay otro problema. La pobreza total es la suma de la pobreza laboral más
la pobreza de las personas desempleadas. Y el mayor número de desempleadas, ¿dónde está? Pues obviamente que en las mujeres. O sea, las mujeres participan muy poco en el mercado laboral y además su participación es muy precaria, con bajos salarios, sin seguridad social, es decir, sin ningún derecho laboral y además en el desempleo, pues son mayoría. Esa es la realidad laboral de la mujer hoy en México, con o sin pandemia. Lo que pasó con la pandemia es que se agudizó, evidentemente. Y aceleró y profundizó cada uno de estos procesos y que bueno, pues es lo que vamos a hacer, vamos a platicar un poquito más al respecto, pero primero vamos a hacer un pequeño corte, amigos, amigas, estamos en este cronómetro 20, el día de hoy realmente estamos hablando sobre este caso del Coneval, es un estudio que presentó el Coneval, en el cual, bueno, pues plantea que dentro de este esquema de pobreza laboral, las más afectadas, bueno, pues fueron las mujeres. Nos acompaña Carmen Ponce, ella es especialista, también está con nosotros Sonia de Siga y Alejandra González. Regresamos en un minuto, no tardamos. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Sonia de Siga, híjole, qué cosas nos está diciendo Carmen Ponce, sobre todo pues, en esta desigualdad, en esta parte de desequilibrio. Y me quedo con algo que había señalado Carmen, sobre todo en este ámbito donde dice, ya la desigualdad estaba ahí, ya la desigualdad en términos de hombres y mujeres, en el ámbito laboral, en el ámbito de equidad, ya tenía serios problemas. La pandemia lo que hace es que profundiza este proceso. ¿Crees, querida Sonia, que esto pueda de alguna manera revertirse? ¿Crees que el gobierno federal pueda tener la posibilidad de impulsar un cambio, una política pública que pueda profundizar pues transformaciones importantes? ¿O será también parte de un esquema cultural? Mira, yo creo que en parte sí tiene que ver un esquema cultural, ¿no? Lamentablemente en México vivimos una cultura muy machista y pues eso ha hecho que definitivamente no estemos, todavía no seamos una sociedad que esté lista o preparada para llevar a otro nivel la igualdad y la equidad de género. Yo creo que, mira, si el hecho de que haya mujeres muy, muy preparadas, pero que accedan a un puesto laboral, y que sus compañeros de trabajo que también tienen la misma preparación, que también tienen el mismo, digamos, los mismos estudios, las mismas capacidades, es increíble que a los hombres se les pague más y a las mujeres se les pague menos. Y si a eso le sumamos que además, lamentablemente en México, pues las mujeres tenemos otro tipo de condiciones laborales, o sea, también el acoso laboral y el acoso sexual dentro de los lugares de trabajo, pues también está muy presente. Yo creo que vivimos lamentablemente en este tipo de cultura, pero yo creo que sí tenemos que insistir y sí tenemos que exigir a nuestros representantes que hagan todo lo posible por crear políticas públicas que promuevan la igualdad de género en todos los niveles, que se nos trate de la misma forma a los hombres y a las mujeres en el ámbito laboral y que se respeten los derechos para todos. Es increíble, por ejemplo, que, bueno, tal vez haga falta también una reforma laboral para apelar por todos los servicios de bienestar, ¿no? Salud, seguridad, bienestar social. Creo que eso nos hace mucha falta y también creo que hace falta promover más derechos para las mujeres también, ¿no? O sea, creo que eso sí se debe de hacer y también creo que se debe de promover, digamos, desde los niveles más bajos, es decir, desde que somos niños se tiene que ir promoviendo todos estos derechos, todos estos valores para que se vaya creando una nueva cultura y pues a lo mejor en unos 15, 20 años ya podamos ver un cambio real, ¿no? Pero si nosotros empezamos valores, la formación de todas estas cosas, pues yo creo que va a ser importante, ¿no? Pero Oye, sí, creo que sí se necesita promover más. Así es, Alejandra, y fíjate que me quedo pensando, parece ser que esta desigualdad tampoco tiene clase social, ¿eh? Porque esto no está marcado por, obviamente siempre nos ponemos a plantear esquemas en relación precisamente, bueno, pues a los sectores menos favorecidos, pero cuando analizamos también el rol
de las mujeres, el rol que juegan las mujeres que tienen una clase media, una clase alta, bueno, pues no vemos realmente transformaciones importantes. Y en este sentido, Alejandra, ¿cómo se puede cambiar la cultura? ¿Cómo podemos impulsar también una transformación en esta parte del sector para que obviamente también emana de manera, yo creo que mucho más equilibrada? Fíjate que como dice Sonia, y estoy muy de acuerdo con ella, lamentablemente en México los poderes, bueno, quienes ocupan los cargos más altos son personas muy tradicionales, tanto en hombres como no hay que descartar que también hay mujeres tradicionales y machistas que de plano sí no quieren el crecimiento de la mujer desde que uno está empezando recién egresada de su licenciatura o está empezando a trabajar. Eso sí es real. Ahora, también el punto está en cambiar la cultura, bueno, la educación del país en cuanto a saber que los niños, desde que van a la escuela, saber que tienen que respetar a las mujeres, porque mucho también está en la cultura que tienen ellos alrededor en sus casas. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando no sé, creo que más de nosotros nos hemos dado cuenta cuando le dicen a un niño, no corras como niña? Claro. O no llores porque eso es de niña. O sea, yo creo que también hay un factor muy importante es que estamos influyendo en este tipo de, obviamente hoy en día son movimientos de cultura que poco a poco van influyendo más en la sociedad, pero al final del día no deja de ser un dolor en el machismo de los hombres, porque al final del día a nadie le va a gustar que vean a un hombre llorar y ¿qué le dicen? Siempre le dicen una grosería o que es algo o que no es hombre o que es todo menos hombre. Entonces hay que también inculcar en la cultura y la educación de los niños desde pequeños a saber tratar a las mujeres y a saber respetar y que tiene que haber una equidad de género importante, pero eso cómo se va a llevar a cabo, porque ahorita esta transformación cultural se está llevando solamente en casa con las personas que creen pertinente tocar estos temas con los hijos, porque aparte también, como dice Karen, puede ser como mamá soltera o puede ser como padres de familia, pero si el gobierno tampoco pone su parte en la implementación de una educación para mejorar este tipo de conductas en la sociedad, nunca va a ser un ciclo que nunca se va a terminar, porque como te digo, lamentablemente los altos cargos son personas muy tradicionales, tanto hombres como mujeres. Gracias, Alejandra. Me ha tocado que hay mujeres bien tradicionales. Sí, es cierto, es cierto. Carmen Ponce, el cronómetro 2020 ya nos empieza a marcar nuestra salida. Oye, creo que nos has dado datos que realmente espantan, realmente nos marcan sobre todo estas diferencias que creo que es necesario cerrar brechas, ¿no? Y cerrar sobre todo este tipo de condición en el cual, bueno, pues de pronto lo hemos tomado como muy normal, pero en realidad no es nada normal y tiene una afectación directa en la sociedad. Entonces, a manera de conclusión, Carmen, por favor. Un mayor crecimiento de la mujer en el sentido más integral y más amplio de la palabra significaría, en términos económicos, como 4 puntos del Producto Interno Bruto, como que mayor riqueza de la sociedad en términos económicos. En términos culturales, mayor desarrollo social, político, incluso mejor educación. O sea, sí hay razones para poder desear esto. Coneval, otro dato que nos da y que es muy importante es que también aumentó la desigualdad. O sea, no solamente aumentó la pobreza, sino aumentó la desigualdad. No solamente la desigualdad de género, sino la desigualdad económica en términos de los diferentes quintiles de ingreso. Por ejemplo, en el quintil 1, el ingreso del año pasado, en este primer trimestre, era de 156 pesos. Actualmente en este año es de 92 pesos. Se reduce de esa manera. En el segundo quintil, desde el segundo nivel de ingreso, sucede exactamente lo mismo. En el tercero también. En el cuarto ya no es tanto la afectación. Y en el quinto también es menos la afectación. Entonces, ¿dónde quedan los niveles de pobreza más agudizados? Pues en los niveles más bajos de ingreso, como es lógico. Es la pobreza total
que se estima que ha crecido en 2020 en 16% en un estudio que realizan 2 economistas del Instituto de Inversiones Económicas. Este artículo se publicó en el Trimestre Económico. Yo a las personas que les interese, con gusto les doy la referencia bibliográfica, pero también quiero mencionar que el apoyo del gobierno a la pandemia fue solamente un apoyo fiscal del 2%. Este apoyo fiscal es equivalente al que tuvo Uganda, para que tengan una idea. En El Salvador, en República de El Salvador, el apoyo que dio el gobierno a la pandemia fue del 10%. Uf. El más bajo de América Latina lo tiene México. Y claro, los resultados más altos de pobreza también los tiene México. Porque una cosa va con la otra necesariamente. Tenemos desafortunadamente no lo pueden ver, pero hay un cuadro de Coneval donde nos dice en qué actividades hubo una variación porcentual negativa en la pobreza en este año, y todas son actividades, con excepción de construcción, comercio, restaurantes y servicios de alojamiento, transportes, servicios profesionales, servicios sociales, servicios diversos, gobierno y organismos internacionales, bueno, ahí no. Pero en todos los anteriores son actividades feminizadas. ¿Qué es feminizadas? Que hay un mayor porcentaje de mujeres. Oye, y al haber un mayor porcentaje de mujeres, pues claro que son las más afectadas. Claro, por supuesto. Carmen, sin duda, datos muy interesantes que nos das. Yo creo que te vamos a tener que invitar a otra ocasión. Sonia de Siga, Alejandra González, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, te lo agradezco muchísimo. Carmen, espero que nos encontremos en otro momento. Amigos, amigas, bueno, pues esto fue el cronómetro del día de hoy. Realmente datos muy interesantes que nos compartió nuestra especialista Carmen Ponce, sobre todo en este término de economía. Así es que bueno, pues sin más, amigos, se despide de ustedes David Mendoza. Gracias, muy buenas tardes. Nos vemos a las 5 de la tarde tras el balón y algo más. Nos vemos el día de mañana. Gracias por su participación. Hasta luego. Cronómetro 2020.